se ofrece la palabra. Diputado Torrealba. Para reforzar y dejarlo escrito ahí en la cuenta de solicitar a la Secretaría General de la Cámara de que pudiera hacer la gestión para recabar la información que está en el oficio que nos envió la Subsecretaría de Hacienda con respecto a la información que pedimos del aporte en impuestos que tiene la industria de la ciencia y tecnología en Chile. Esa es una información relevante para una propuesta que yo quiero armar y que luego los voy a invitar, pero al parecer solamente el que tiene el acceso es la Secretaría General, entonces para que hagamos esa gestión rápido y podamos tener la información. Bien, ¿Soledad se hace eso mediante usted se comunica internamente? Sí, ¿O no hay se que preocupe, mandar un yo me oficio? encargo de... No, no es necesario, yo voy a conversar con el secretario general para ver cómo podemos recabar esa información. Bien, se acuerda entonces. Gracias, presidente. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Varios? Diputado Miguel Mellado y luego diputado José Miguel Castro. Volvió a silenciarse diputado Mellado. Ahí sí. Como lo dije en el chat de la comisión, yo quisiera que si pudiéramos volver a ver, que es algo muy simple, un proyecto de ley sobre exigir que los productos tecnológicos incluyan en su etiquetado una advertencia sobre los riesgos del uso desmedido que representan los niños y niñas menores de 2 años. Es muy simple, pero sería bueno poder tratarlo. Y hablábamos con Soledad antes de cuando lo estábamos esperando, que podíamos pedirle al Ministerio de Educación si podía venir o sea, que leyera el proyecto y pudiera venir a expresarnos sus consideraciones a esto, porque son niños y la Soledad tiene clarito a quién poder invitar, digamos. Sí, yo lo que sugiero es que, estando de acuerdo el presidente titular, podamos eventualmente poner en tabla el proyecto para que pueda venir el Ministerio de Educación a exponer. No sé si les parece. ¿Habría acuerdo? Bien. Se acuerda. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Mire, es con respecto a un tema que me gustaría lo pudiésemos tratar acá y ojalá en la Comisión de Salud también, de la cual usted es miembro. Es un tema sumamente importante, aquí me van a tener que esperar por favor 2 minutos para poder explayarme un poquito en el tema. Es un tema con respecto a las vacunas, es un tema con respecto a la capacidad de Chile para hacer vacunas. El año 2002 nosotros teníamos un centro de procesamiento, si mal no tengo la información, y hoy en día nosotros estamos muy al debe, no tenemos absolutamente nada, pero existe un proyecto, el Atacama Desert Vaccine Laboratory, justamente en la región de Antofagasta, que está bastante avanzado. Es un centro que tiene la posibilidad tanto de envasar, para que tengamos, no es una cosa pequeña, sino que envasar y rotular vacunas, y también tendría la posibilidad de generar y hacer sus propias vacunas. Esto habla un poco de la independencia que tengamos el día de mañana, no solamente en la posibilidad de hacer una vacuna contra el coronavirus, sino que también frente a cualquier otra enfermedad, y no solamente tener la posibilidad de autoabastecerse, sino que también de ponerse los pantalones y vender hacia afuera. Ahí me gustaría pudiéramos invitar al director del proyecto para saber en qué está y ojalá, si le parece a la comisión, empujar un poco esto, porque la verdad es que yo creo que estar solamente esperando tener la posibilidad de acceder a vacunas y no adelantarse al hecho y teniendo la posibilidad increíble de poder generar nuestras propias vacunas, yo creo que es importante y esta comisión cabe de cajón para ver ese tema. No sé si les parece. ¿Habría acuerdo entonces sobre lo solicitado por el diputado Castro? Gracias. Bien. Se acuerda. Gracias. ¿Hay algún otro punto varios o no? El diputado Toá está pidiendo la palabra. Diputado Jaime Toá, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En el tema de los próximos proyectos en tabla, yo quería pedir que el proyecto que recientemente nos fue traspasado desde la Comisión de Salud respecto a posible presencia de virus en las carnes de consumo humano,
que dentro de lo que esté previsto en la agenda lo podamos comenzar a ver lo antes posible. Eso, presidente, gracias. Bien, diputado Toa, lo mismo que con el proyecto que planteó el diputado Mellado, yo creo que hay que conversarlo con el presidente titular y colocarlo en tabla, porque si ya hemos requerido proyectos, creo que hay que empezar a tramitarlo. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha solicitado usted, diputado Toa. ¿Les parece? Diputado Bien. Torres, perdón. Sí, he visto que llegó el presidente diputado... titular, pero antes Sí. de eso quiero cumplir con algo que es protocolar, que lo omití al principio, y es que el acta de la sesión 55 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 56 se pone a disposición de los miembros de la comisión, que era lo inicial que debíamos decir. Ahora le traspaso entonces, querido colega Karim Bianchi, el poder de conducir esta sesión que habíamos iniciado mientras usted llegaba. Muchas gracias, diputado Torres. Bueno, veo que están en el tema de varios. Me imagino, señora secretaria, que iniciamos la cuenta, ¿no? Sí, ya dimos la cuenta y el varios. Ahora tendríamos que pasar a la orden del día. La orden del día. Sí, Bueno, está el ministro presente. entiendo que está el ministro de Ciencia. No tengo la orden acá porque tengo en el WhatsApp. Acá. Sí, presidente, está el ministro. Ya. Bueno, le damos la palabra entonces al ministro. Me imagino que para acá, espérenme, acá la estamos viendo acá. Para tomar conocimiento entonces de la mesa de datos COVID-19, para la cual vamos a escuchar al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el señor Andrés Cube, y además también queríamos luego consultarle acerca del contexto, ¿no es cierto?, que tenemos de cooperación internacional, de financiamiento de algunas becas, que hay una situación allí con la gente que tiene estas becas y que podría perderlas a raíz, ¿no es cierto?, del aplazamiento de este virus y que estarían en condiciones también de poder quedar como indocumentados en otro país. Así que queremos conocer las dos acciones. Ministro, le doy la palabra. Muy buenas tardes. Presidente, el diputado Hirsch está pidiendo la palabra, entiendo que antes de... Sí, de eso. Diputado Hirsch. Sí, gracias, presidente. Saludarlo a usted, a todos los integrantes y por supuesto también al ministro. Solamente quería decir que hoy día tenemos también como invitado en esta sesión a representantes de los becarios. Veo acá en la pantalla por lo menos a Camilo Godoy y me parece haber visto también a algunos otros, a Adriano Llanadel y me parece ser que Valentina también. Entonces creo que estaba previsto también que hoy día los pudiéramos escuchar respecto de la situación que ellos están viviendo. Entonces no sé cómo está contemplado, si será después que hable el ministro, usted lo determina, presidente, pero creo que es importante poder escuchar cuál es la situación que los becarios están viviendo hoy día para que de ese modo también podamos compartir reflexiones junto al ministro y buscar caminos de respuesta que estoy seguro que todos y todas queremos encontrar de común acuerdo. Y según la tabla tenemos representante de un grupo de 44 becarios y de doctorado, ¿no es cierto?, en el extranjero. Entiendo que está el señor Adrián Ollaneder Rodríguez, no sé si lo pronuncié bien, y además representante de la agrupación de Ciencia contra el Recorte, señor Camilo Godoy Pichón. Le doy la palabra al ministro y después también para conocer de fuente de ellos, comenzamos, ¿no es cierto?, yo creo que con el tema de la mesa COVID, para después lo abordamos globalmente el otro tema. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y saludar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan, también a los estudiantes que nos acompañan hoy día. Y está con nosotros también mi jefe de gabinete, Valentín Alarcón, y está Bastián Girardi, y está también Fabiola, que son ambos de la ANIT y Fabiola particularmente de Capital Humano. Entonces lo que me gustaría hacer, tocando los dos temas que se mencionaron como los temas de la sesión, me gustaría hacer una breve presentación y para eso le voy a pedir a Valentina que si la puede poner para que la veamos. Valentina, ¿la podemos ver? ¿Ahí la estamos viendo? Muchas gracias. ¿La ven ahí? ¿Se ve bien?
Entonces vamos a tocar estos dos temas, la submesa de datos y el plan de contingencia presupuestario, que toca entonces el tema de becas. Si me da la siguiente, ¿vale? Y la primera tiene que ver con algo particularmente que estamos haciendo nosotros en el Ministerio, el segundo más bien es de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Vamos a la siguiente, ¿vale? Voy a avanzar en el tema de la submesa de datos. Nosotros lo vimos en esta comisión hace no demasiado tiempo, entonces voy a avanzar más o menos rápido, pero sí quiero profundizar en algunos temas que son nuevos. Ustedes saben que la submesa de datos se constituyó para disponibilizar datos para realizar análisis científicos, predictivos, clínicos, que nace al alero de la mesa social y que en la primera sesión establece que podían ir cambiando los objetivos, los integrantes, porque sabíamos que la pandemia iba a tener distintas fases y hemos ya establecido dos fases. La primera, disponibilizar información pública, principalmente epidemiológica, en formato estándar, con anotaciones, con control de calidad, etc. Y una segunda, que es disponibilizar información de otros tipos de datos que han sido cada vez más relevantes en el análisis de esta epidemia, que tiene que ver con transporte y movilidad, y eso lo estamos haciendo con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Quiero solamente mencionarles que esta mesa ha funcionado muy bien, que se ha constituido una instancia, yo diría, inédita, donde está el mundo académico, pero también hay 3 ministerios sentados en esa mesa y se ha establecido entonces un diálogo y una colaboración entre el sector académico y el sector público con el objetivo entonces de disponibilizar información. Vamos a la siguiente. Estos son lo que está disponible en la página web, que es de libre acceso. Esta es una base de datos COVID-19 que es totalmente abierta, que está en el sitio web del Ministerio de Ciencia, minciencia.gov.cl. Hay una pestañita que se llama Datos Abiertos y ahí se ingresa entonces a la base de datos que está a su mano izquierda, donde hay una serie de datos nacionales, regionales, comunales, del sistema de salud. Y a la derecha entonces está ya más bien el repositorio, que es un repositorio que está también en una plataforma abierta de libre acceso que se llama GitHub, y ahí están depositados todos los datos que hoy día se disponibilizan a través del Ministerio de Ciencia. Me gustaría destacar que esta ha sido una colaboración entre los académicos de la submesa de datos, los participantes del sector público, y nos ha ayudado también personas del Observatorio de Datos, que es esta fundación que está en creación. Si me da la siguiente. Aquí esto quiero mostrárselos porque esto es un aumento significativo de los datos que les mostré la última vez. Ministro, me disculpa. Yo no sé si a mí se me está cortando, no sé si el resto escucho muy entrecortado, no sé si el resto lo escucha bien. Sí, se escucha bien, presidente. Ya, el internet entonces acá que tengo yo. Ya, a mí se me entrecorta mucho, quería saber si por lo menos el resto está escuchando bien. Voy a tratar, presidente, de quizás ir un poquito más pausado para que no nos corte tanto la comunicación. Lo que mencionaba es que aquí hay un listado de los productos disponibles. Lo quise mostrar, aunque sea una lista que es un poco árida cuando uno la mira así, porque es una expansión significativa de esta base de datos respecto a la última vez que nos reunimos en esta comisión. Y hoy día tenemos entonces estos 43 sets de datos que provienen en su gran mayoría de datos epidemiológicos, pero que también, como ustedes pueden ver al final, en los sets de datos del 40 hacia adelante, ahí también tenemos ya información sobre transporte, transacciones BIP y algunas también mediciones de contaminación, lo que creemos que puede ser muy relevante al momento de hacer cruces de información entre la información epidemiológica y la información que puede provenir de otros ámbitos. Toda esta información entonces hoy día es una información que tiene una profundidad geográfica, territorial bastante grande a nivel de comuna, también en sus secuencias temporales. Hay mucha información que es diaria, otra que es semanal, y estamos, la verdad, constituyendo una base de datos que está haciendo un aporte muy significativo al análisis de esta epidemia y lo está haciendo de manera libre totalmente. ¿Se me da la siguiente? Lo que quería quizás mencionarle antes de pasar, a ver, Vale, si te puedes devolver un poquito,
Esto está la lista. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos estableciendo categorías y una evolución de cómo ha sido esto para que sea un poquito también más comprensible y no tan técnico como simplemente un listado. Si me da la siguiente. Aquí les puse algunos datos sobre el uso. Esto es importante porque lo que estamos viendo es que está siendo usada por muchísima gente. A mano izquierda tienen las visitas de la página, tiene alrededor de 6.000 visitas en los últimos días diariamente y cerca de 1.000 visitas de usuarios únicos. Es decir, hay un número muy significativo de personas que está usando y visitando la base permanentemente. Y a mano derecha tienen lo que la gente de datos llama los clones, que es cuánto esta base se descarga completamente, y ustedes pueden ver ahí que la base se descarga completamente más de 300 veces por día, y eso significa que la gente la está usando, la descarga completamente y de esa manera puede usar la base de datos para sus propios análisis. Si me da la siguiente. A mano izquierda tienen una de las funcionalidades que tiene GitHub que nosotros la encontramos muy apropiada, porque cuando uno disponibiliza gran cantidad de información, hay que establecer una interacción con los usuarios, que detectan algunas incoherencias, que tienen preguntas, que tienen aclaraciones, y aquí entonces están las preguntas y respuestas que se hacen a través de la base y que nosotros respondemos también aclarando y haciendo las correcciones necesarias. Y a mano derecha tienen una funcionalidad nueva que establecimos, una API, que es una interfaz que permite usar la base de manera automática, permite automatizar una serie de procesos. Y ustedes pueden ver ahí que esta automatización de los procesos que permite acceder a esta base de datos también tiene un número muy importante de usuarios, y por lo tanto nos deja muy contentos que la base de datos abiertos, entonces, COVID-19 que se ha generado producto de la submesa, hoy día es un insumo importante para los análisis. ¿Se me da la siguiente? Esto también es nuevo, por eso también quise mostrárselo. En la base de datos no solamente tenemos los datos que son públicos, sino que habilitamos también una parte de la base que tiene que ver con datos que son aportados por la comunidad científica. Nosotros, como parte de nuestras atribuciones como Ministerio de Ciencia, está disponibilizar la información que se genera a partir de la comunidad científica, y aquí tenemos un primer aporte, y esto fue hecho por la Universidad del Desarrollo, que tiene un convenio con una empresa de Telefónica, y entonces no solamente la Universidad del Desarrollo recibe datos de la Telefónica, sino que también tiene autorización para que esa información, una vez procesada, agregada, asegurándose que tiene todos los criterios de anonimización para que no puedan ser identificados los usuarios, entonces se puede hacer disponible para que otros puedan trabajar con esa información. Y hoy día tenemos esta base que está actualizada con datos de movilidad que se hace de las antenas de celulares hasta el 27 de mayo. Quiero insistir que toda la base es una base agregada, que está anonimizada, que no tiene información de individuos. Por lo tanto, esta información segura para trazar entonces movilidad de grupos dentro de la ciudad. ¿Se me da la siguiente? Solamente para mencionarles que la base se está usando para visores que son oficiales. A mano izquierda tienen el visor que se ha generado en el Ministerio de Bienes Nacionales, que es un visor territorial, y a mano derecha lo que se publica diariamente con la información nacional es lo que se llama la realidad nacional en datos. Y ahí solamente les puse un pantallazo. Obviamente cada uno de estos visualizadores tiene mucho más información y profundidad que se puede explorar en los respectivos sitios donde están alojados. Están ambos en la página central de gobierno COVID. Si me da la siguiente. Esto es otro segmento que abrimos que nos parece muy relevante, que es mostrar lo que se está haciendo a partir de la base de datos, y hoy día nos ponemos en contacto con aquellos desarrolladores, con las universidades, con personas, con fundaciones que están haciendo uso de la base, y les pedimos autorización para poder también mostrar qué es lo que se está haciendo, y ustedes también lo pueden visitar en la página. Y hoy día tenemos 23 visualizaciones o aplicaciones o análisis que se generan ahí, y aquí tenemos algunas categorías. Estos son 9, provienen de personas naturales, hay 5 centros de investigación, 3 de universidades, 3 de organizaciones privadas, 2 de fundaciones y 1 de universidad extranjera, aparte de herramientas que también se usan. Solamente les puse a mano derecha dónde esto se puede ver funcionando y en aplicación, y para que cada uno de nosotros pueda acceder a esto. Este es, por ejemplo, un desarrollo que hizo el Centro de Modelamiento Matemático con los datos de la base de datos y que está disponible entonces
la aplicación, es un visualizador que es dinámico y lo que permite ver es la evolución del R efectivo, es decir, de cómo se está comportando la tasa de contagio. Esto en particular se hizo, me parece que es la región metropolitana, no estoy seguro, no alcanzo a ver. Entonces, cómo se ha comportado el R efectivo, que se llama, que es este factor, este indicador de la tasa de contagio, y ellos también en interacción con nosotros les sugerimos poner en gris, por ejemplo, los periodos de cuarentena, y uno puede tener una idea, por ejemplo, de cómo se comporta esta tasa de contagio con y sin cuarentena y cuándo se ponen o no medidas. Todo esto está abierto, esto está disponible para todo el público que quiera usar los datos y también informarse acerca de distintas dimensiones de la epidemia, como la que estamos viendo ahí de la tasa de contagio. ¿Sí me da la siguiente? También lo que estamos haciendo, no necesariamente directamente con la mesa, pero sí estamos recibiendo informes de movilidad. Probablemente ustedes lo están viendo y lo han seguido también en la prensa. Hay varios informes de movilidad que se generan periódicamente. Hay uno de la Universidad de Desarrollo, otro de la Universidad de Chile, y nos permiten entender muy bien cómo se comporta la ciudadanía en cuarentena, cómo se comportan las distintas comunas. Y yo quiero decir algo aquí que me parece muy relevante, y es que todo este concepto de la movilidad en cuarentena realmente se ha instalado este tema por estos informes, y estos informes se han hecho gracias a la comunidad científica, que ha disponibilizado estos informes, que los entrega periódicamente, y más aún, nosotros ahora estamos trabajando también con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que esto también se integre a los informes que se hacen de transporte y telecomunicaciones, que generan informes semanales, y estamos viendo la manera de cómo esto también se puede integrar, porque hay que entender dimensiones también distintas cuando uno mide, por ejemplo, el flujo vehicular versus lo que uno mide con telefonía y cómo uno transporta su teléfono móvil en la ciudad. Son cosas distintas y hay que entender también que esa diferencia de metodología también arroja resultados que son muy, muy complementarios, pero conviene tener. Entonces, hasta ahí quería llegar con la submesa. Creo que ustedes conocían más bien a grandes rasgos lo que estábamos haciendo, y esto creo que es un avance de las cosas que hemos hecho esta última semana y que se está hoy día consolidando en un informe 2 que vamos a entregar muy pronto a la mesa social. ¿Se me da la siguiente? Y aquí quiero pasar al otro tema que estaba como temario, que tiene que ver con el plan de contingencia de la ANIT y el tema también con el sistema de becas. Nosotros tuvimos que, como todas las otras reparticiones públicas, tuvimos que adaptarnos a un ajuste presupuestario bien importante que hemos tenido que hacer para combatir la epidemia en sus aspectos sanitarios, sociales y económicos. Y aquí están algunos de los lineamientos de principios que nos establecimos dentro del Ministerio de la ANIT con respecto a este ajuste. Asegurar primero la continuidad de todos los proyectos y becas en curso. Esto es importante, los proyectos que están en curso y las becas continúan. No tocar los sueldos y los empleos de los equipos. Mantener las adjudicaciones, los llamados abiertos o en evaluación, enfocados a la comunidad nacional. Es decir, las convocatorias que ya estaban abiertas se mantienen, las convocatorias que estaban en evaluación también se mantienen. Estos tres primeros puntos son bien importantes. Todo lo que está en curso, adjudicado o en evaluación o en llamado abierto, todo eso continúa. Priorizar aquellos proyectos que son de larga ejecución, que pueden absorber de manera más efectiva entonces los efectos, los impactos de esta pandemia. Priorizar el fortalecimiento de las capacidades nacionales, y aquí podemos andar un poquito más adelante. Y finalmente el punto 6, que nos parece muy relevante, que también esto nos permitió, a pesar del ajuste, sí poder redirigir ciertos recursos para hacer frente a la pandemia desde la comunidad científica. Entonces, con respecto a esto, el 6 lineamientos nos llevó a crear nuevos fondos y también a suspender algunas convocatorias que no tienen relación entonces con lo que está mencionado más arriba, y quiero solamente mencionar 2, el Fondo de Investigación y Desarrollo de COVID, de 2.300 millones, y un fondo para apoyar a la red universitaria diagnóstica, que son 1.500 millones de pesos, y se suspendieron en general temas que tenían que ver con movilidad internacional en general, becas Chile Magíster, también en todas sus modalidades que implicaban también movilidad de personas al extranjero,
algunos instrumentos de asociatividad, tesis, inserción en industria, que también era un momento difícil para hacer eso, y algunos anillos que todavía no se habían convocado. ¿Si me dan la siguiente? Entonces, la primera redirección de fondos ocurre se dirige hacia la capacidad diagnóstica. Ahí ustedes también creo que lo mencioné esto en la última reunión. El 18 de febrero se identificó un desafío junto a las sociedades científicas de ampliar la capacidad diagnóstica de la red del ISP, que es una red que coordina un sistema público, privado y también esta red universitaria. Se creó una red de laboratorios de investigación universitaria, reconvirtiendo temporalmente algunos laboratorios de investigación en laboratorios de diagnóstico, y actualmente tenemos 31 centros de diagnóstico certificados por el ISP. Todo esto han llevado adelante capacitaciones, certificaciones, muchas veces puesta a punto de equipamiento, de tecnología, en todas las regiones. Se han realizado más de 100.000 test en esta red, y estos corresponden hoy día al 10% total de los test que se han hecho, que hoy día ya estamos alrededor de 1 millón de test en Chile, poniéndonos muy a la cabeza en América Latina. Y entonces aquí la comunidad científica, con una reconversión temporal, verdaderamente contribuyendo de una manera muy significativa, y para eso destinamos fondos de 1.500 millones en este ajuste y en este redireccionamiento de recursos hacia este instrumento. Si me da la siguiente. Y este es el segundo. Este es un fondo de investigación sobre COVID en todas sus disciplinas, 2.300 millones. Este concurso ya cerró su convocatoria, estamos ya en etapa de evaluación, cerca ya de la etapa final de evaluación. Tuvimos una convocatoria muy significativa, postularon 1.055 proyectos de todas las regiones. Ahí están de la región metropolitana, Valparaíso y Biobío. Me parece que algo muy relevante es que las principales disciplinas, la principal disciplina fue Ciencias Sociales, con más de 400 proyectos postulados, Medicina, Ciencias de la Salud, ahí están las otras categorías, y estamos en etapa de evaluación. Son proyectos cortos, de 1 año, cuyo resultado, y esto también es importante en relación a lo que hablábamos antes, los resultados de esto, y así está establecido en las bases, deben estar disponibles y deben estar entonces en repositorios abiertos para que las personas puedan acceder a la información que se genera con estos proyectos, que nos van a permitir entender la pandemia desde múltiples puntos de vista. Si me da la siguiente. Con respecto a las becas, nosotros tenemos 2 grandes tipos de becas que se diferencian porque están en 2 decretos. Uno que llamamos becas nacionales, que son las becas que se realizan en Chile, y las becas Chile, que son para hacer becas en el extranjero. Ambas contienen becas de magíster y becas de doctorado. En becas nacionales, que son anualmente aproximadamente 850 doctorados, y hoy día existen más de 2.700 becarios de doctorado vigentes. Magíster son 251 y existen 452 becarios vigentes. Y las becas Chile, que son las que son para el extranjero, son 360 becas de doctorado, ahí está el número, 1.386 vigentes de doctorado y 358 magíster, con 543 becarios de magíster vigentes. Por algunas razones que podemos entrar a discutir, nosotros decidimos suspender la convocatoria de las becas de magíster para entonces el extranjero, por algunas razones que están aquí indicadas. Primero, hay un reglamento que dice que estas becas tienen que ser cursadas de manera presencial, y también que nosotros, de acuerdo al reajuste presupuestario, hemos definido priorizar aquellos proyectos que fueran de más largo plazo, y también porque vimos una clara dificultad en ejecutar fondos hoy día internacionales que tenían que ver con un sistema universitario que está hoy día funcionando con un gran componente en línea, y ahí vimos una dificultad para tener este programa funcionando durante la pandemia. Si me da la siguiente. Hoy día, entonces, estas son las medidas que adoptamos en la ANIT para poder también hacer frente a esta epidemia en relación a las becas, a los instrumentos de Becas Chile, porque también supimos de mucha gente que estaba viéndose afectada por estas becas,
y por la pandemia a sus becas en el extranjero, entonces consideramos que había que tomar algunas acciones, y estas son algunas acciones que tomamos. Se autorizó de manera extraordinaria y temporal el seguir recibiendo financiamiento de la beca. Recuerden que estas becas son para hacer estudios en el extranjero. Sin embargo, se autorizó temporalmente el que se siguiera percibiendo el financiamiento de la beca, aún estando en Chile y con clases de forma remota en aquellos casos que sí se podía hacer. Les recuerdo que esto no es, esto está excluido del decreto, pero sí hicimos aquí una excepción extraordinaria solamente para la pandemia, y ahí están las cantidades de solicitudes que se han autorizado. También se entregó el pasaje de retorno antes de la finalización de estudio para que aquellos estudiantes que quisieran regresar a Chile y que las universidades lo autorizaran, así lo pudieran hacer. También se contactó a los beneficiarios de Becas Chile para aquellos que necesitaran extender la beca, porque los programas habían sido aplazados por el COVID, que también pudieran entonces extender la beca para hacerlo, entonces, para poder cursar los estudios por aplazamiento en respuesta a los atrasos del COVID. Y finalmente, una posibilidad de prorrogar el plazo máximo de retornar a Chile también, porque ustedes saben, las becas Chile tienen que retornar, hay un plazo, y también entonces para aquellos becarios que se les vencía el plazo, que también pudieran entonces prorrogar ese plazo debido a la pandemia. Estas son medidas que se han tomado por los becarios que están en curso, junto con entonces las medidas que mencioné anteriormente respecto también a la cancelación de las becas de magíster de este llamado. ¿Sí me da la siguiente? Y aquí quiero solamente terminar con una diapositiva que es más bien sobre lo que viene, sobre el futuro, en relación también a becas, a formación. Junto con la ANIT, nosotros, ustedes saben que nosotros hace algunos meses culminamos un programa participativo de construcción de una política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Esa política fue una política general, es un gran paraguas, es un gran marco que nos da los grandes lineamientos para avanzar, y ahora queremos empezar a profundizar, y vamos a profundizar justamente en un plan de desarrollo de capital humano avanzado. Lo vamos a hacer en conjunto con la ANIT, y vamos a tocar estos dos temas, el tema de la formación, el tema también de la inserción, cómo tenemos que pensar el futuro de la formación de personas en ciencia para que podamos formar profesionales para la academia, profesionales para también el sector privado, la innovación, y también para el Estado, que requiere también incorporar capacidades técnicas que hoy día muchas veces están fuera. Y vamos entonces a contribuir a lo que nosotros creemos que es el poblar un ecosistema, ampliar nuestra capacidad científica a través de la incorporación de más talento, y de esa manera participar entonces de un desarrollo que nosotros hemos llamado integral y sostenible. Y en ese sentido, entonces, nos queremos enfocar en estas dos cosas de formación e inserción, con algunos mecanismos particulares que queremos abordarlos tempranamente, por ejemplo, los mecanismos de retribución, los mecanismos de cómo podemos hacer que las becas y las postulaciones se simplifiquen, se flexibilicen, requieran también menos dedicación de la ANIT, que dedica gran parte de sus recursos humanos también a tratar el tema de capital humano y cómo lo podemos hacer más eficiente. Todo eso va a entrar entonces en lo que queremos lanzar muy pronto, que un plan. Esto va a ser un plan que vamos a construir de nuevo de manera participativa, convocando a los distintos actores desde el mundo de las universidades, obviamente los estudiantes, la CNA, por ejemplo, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Con eso quisiera terminar, y muy abierto, presidente, a escuchar sus comentarios y preguntas y participar entonces el resto de la sesión respecto a estos temas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Son dos temas muy distintos los dos, en la misma línea, pero quizás de diferentes preguntas. Para ordenarnos, vamos a escuchar a los representantes de ambas agrupaciones de becarios, para luego hacer una ronda de preguntas en general, tanto para el señor ministro como para quienes vienen a exponer. Así que cada uno le vamos a dar un tiempo de 10 minutos para poder exponer, y así tener el tiempo para que después podamos realizar las preguntas. Voy a invitar, ¿no es cierto?, a hacer su exposición al representante del grupo
de 44 becarias y becarios de doctorado en el extranjero financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, el señor Adrián Ollanedro Rodríguez, que lo acompaña el co-representante, la señora Andrea Ubal. Le damos la palabra por 10 minutos para exponer y luego seguimos con la agrupación de Ciencia contra el Recorte con el señor Camilo Godoy. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todas las personas presentes en esta reunión virtual. Y antes que nada queremos agradecer este espacio, la oportunidad de compartirles nuestra situación actual. Bueno, mi nombre es Andrea Ubal. Yo soy estudiante de doctorado en Estudio Práctica de las Artes en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Y bueno, Adrián, que va a presentar conmigo, cursa un doctorado en Arqueología en la Universidad de Exeter en Inglaterra. Y hoy estamos aquí en representación de un grupo de 44, 45 becarios de último año que desde mediados de mayo más o menos comenzamos a organizarnos. Y estamos emprendiendo algunas acciones con el fin de extender nuestras becas por algunos meses. Hemos estado con universidades cerradas, entonces pensamos que los meses que ha estado parada la actividad sería bueno para poder terminar con éxito nuestros estudios. Hemos trabajado en conjunto con la Comisión de Becas de la RECH, de la Red Chilena de Investigadores, y bueno, según los datos que manejamos, son aproximadamente 200 personas las que estarían en situación compleja en este momento. Entonces, un contexto, ya han hablado bastante, seguramente todos tienen claro qué son las becas Chile, es un programa en realidad para, que permite iniciar o continuar estudios conducentes a la obtención de grado académico de doctor o magíster en instituciones de excelencia en el exterior. Y el aporte de esta beca es fundamental para poder concretar este tipo de estudios, ya que la mayor parte de nosotros no podría enfrentar esos altos costos que esto conlleva. Y la beca cubre principalmente el pago de arancel universitario, que eso varía mucho de un país a otro y de una universidad a otra, el pago de una manutención mensual, un porcentaje importante de los costos del seguro de salud anual. En algunos países los becarios tenemos que completar ese monto, y el traslado al lugar de destino al inicio y al final de la beca. ¿Quiénes son los estudiantes de doctorado? Bueno, estudiar en el extranjero como becarias y becarios implica un compromiso país, sumado a un esfuerzo académico personal y familiar. Se trata de un gran desafío intelectual para nosotros, pero al mismo tiempo trae consigo el exponerse a situaciones de precariedad e incertidumbre, tanto económica como emocionalmente. Por ejemplo, estudiar en una segunda lengua no es algo fácil. Escribir una tesis en una segunda lengua es complejo. Tampoco hacerse un lugar en un medio totalmente desconocido y que muchas veces son bastante herméticos. Y aunque en estos tiempos suene sorprendente, muchas veces también enfrentamos el estigma de venir de un país en vías de desarrollo. Algunos de nosotros enfrentamos estos desafíos académicos acompañados también por nuestros hijos, lo que agrega otra tarea importante a desarrollar de manera paralela. Somos profesionales de las más diversas áreas del conocimiento y decidimos efectuar este perfeccionamiento en el exterior porque tenemos como objetivo retornar a nuestro país para aportar a la sociedad del conocimiento a través de proyectos de investigación científica, del desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas metodologías de investigación y creación en cada uno de nuestros ámbitos. También esperamos contribuir a la formación de nuevas generaciones a través de un trabajo en docencia. Y estamos convencidos que los aprendizajes adquiridos durante este tiempo pueden y deben ser un aporte a nuestra sociedad, más aún en los tiempos pandémicos en los que estamos. ¿Cuál es el impacto entonces? En este momento todos sabemos que el virus del COVID-19 ha gatillado una pandemia que ha derivado en una crisis de salud pública a nivel global. Y al igual que todos los ciudadanos chilenos, los becarios que estamos repartidos en los 5 continentes, nos hemos visto enfrentados a esta contingencia. Es importante señalar que a estas alturas de nuestro proceso nosotros somos gente bastante entrenada para un trabajo exigente que se hace bajo presión y se trabaja casi siempre en solitario. Y al inicio de nuestros estudios teníamos muy claro que completar un doctorado de 3 o 4 años según cada programa es una tarea bastante difícil. Por lo tanto, con este objetivo de cumplir con los plazos establecidos por la beca, durante este tiempo hemos desplegado toda nuestra capacidad de organización y de acción permanente en un trabajo que se hace desde el día 1 contra el tiempo. Pero este contexto inesperado no habíamos visto antes a este contexto enfrentados a un problema de fuerza tan mayor.
Entonces, como decía hace un momento, las universidades están cerradas para casi todos nosotros desde mediados o desde fines de marzo. No sabemos claramente cuándo se van a reabrir. Eso implica que no tenemos acceso ni a laboratorios, ni a bibliotecas, ni a archivos, ni a salas de ensayo, ni salas de edición. No hay posibilidad de utilizar programas específicos de modelación y análisis de datos que están disponibles en los equipamientos específicos en las universidades. Tampoco hay acceso a lugares como centros educacionales o comunitarios o centros de salud, donde muchos becarios estaban realizando su trabajo de campo. Hay experimentos sin terminar y muchas actividades académicas ligadas a la investigación que están en una espera. Por otra parte, nuestros profesores guías han tenido que adaptarse a la modalidad online y ocuparse también de sus propias familias, lo que ha retrasado su capacidad de diálogo con nosotros y respuesta a nuestras dudas o correcciones a nuestros avances de tesis. Si hablo de problemas más ligados a un estado emocional, tengo que indicar que, bueno, que todos nosotros, al igual que la gente que está en Chile, hemos experimentado altos niveles de ansiedad debido a la incertidumbre. Muchos becarios han tenido que enfrentar enfermedad ellos mismos o sus familiares directos. También han enfrentado a la distancia la enfermedad o el fallecimiento de sus familiares en Chile. Algunos becarios han tenido sus profesores guías que han fallecido. Y también hay una preocupación permanente por nuestros hijos, por el acompañamiento que tenemos que darles. Y para los becarios que tienen hijos pequeños a cargo, realmente eso dificulta mucho poder concentrarse muchas horas en una tarea específica para avanzar en los estudios. Y algunos también manifiestan que no tienen lugares adecuados para trabajar, gente que vive con muchas personas en departamentos compartidos, por ejemplo. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros para enfrentar esta situación? Es importante señalar que para algunas personas las becas se acaban ahora, en junio. Para la mayoría, entre agosto y septiembre. Entonces estamos ya entrando en la fase complicada. Y algunos se enfrentarán a una situación bastante precaria en un futuro bien inmediato, es decir, en las próximas semanas. Hemos seguido trabajando en las condiciones antes descritas para evitar un retraso mayor en nuestras investigaciones, pero el ritmo, evidentemente, no corresponde a lo que nosotros habíamos presupuestado. Y eso ha implicado adaptar las investigaciones, eliminar etapas, cambiar modalidad de tesis, modalidad de recolección de datos o modos de creación. Por otra parte, de un punto de vista más práctico y bien concreto, hemos tratado de recuperar algunos trabajos que algunos de nosotros hacíamos en el marco de la vida universitaria, la mayor parte dentro de los campus, asistentes de investigación, asistentes de docencia, trabajos ligados realmente a nuestros estudios, pero como están cerrados los campus, no hemos podido realmente postular a trabajos en el futuro, en el segundo semestre del año académico. Muchas han manifestado que abrirán posiblemente a fines de agosto y a principios de septiembre. Ya se sabe que el trabajo académico va a ser remoto también, pero se abre en algunas universidades la posibilidad de trabajar a capacidad muy reducida en laboratorios o en actividades presenciales. Eso quiere decir que podríamos volver, pero con unos horarios bastante restringidos. También quiero señalar que en nuestras visas de estudiantes generalmente nos permiten tomar trabajos parciales. Y esto es un complemento a la beca, pero en ningún caso, al no tener la beca, estos dineros podrían servir para vivir o pagar los montos de los aranceles. Una acción importante también ha sido establecer contacto directo con ANID para solicitar la posibilidad de extensión de nuestras becas por algunos meses. Primero lo hicimos a través del contacto oficial vía plataforma, donde en realidad no obtuvimos respuestas muy alentadoras o muy concretas, y luego mandamos una carta explicando nuestra situación y finalmente pudimos tener una reunión con la directora Aisiana Echeverry y con Fabiola Cid, que está presente hoy día aquí con nosotros. Encontramos que había una muy buena disposición de parte del equipo de ANID y están tratando realmente de hacer frente a nuestro problema. Sin embargo, no se ha podido ofrecer una solución concreta a nuestra solicitud de extensión. Entiendo que lo que el ministro estaba indicando en el punto 3, en la diapositiva en el 2.4, es que se puede extender en términos de tiempo, que no estamos obligados a terminar, pero no tendríamos apoyo financiero para hacer eso. Entonces, de alguna manera quedamos entrampados a la deriva y un poco solos en esta alianza que tenemos, ¿no es cierto?, con ANID, los becarios y ANID para poder llevar a cabo nuestros estudios.
Entonces, ¿qué implica no prorrogar una beca en el extranjero en un contexto de pandemia? Primero, dificultad para terminar nuestros trabajos de investigación. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo los objetivos ni nosotros personalmente, ni la ANID, en los indicadores que requerimos para poder darle valor a esto que hemos estado haciendo. Segundo, también hay problemas migratorios. Algunos de nosotros se nos acaba la visa, y para poder renovar la visa es muy difícil si no tenemos el respaldo de la beca, un respaldo institucional. Por otro lado, no es fácil desplazarse en estos momentos, por ejemplo, para devolverse, desarmar todo lo que tenemos, desplazarnos, hacer una cuarentena en Chile para seguir trabajando y volver sin terminar algunas cosas que son presenciales sí o sí para poder terminar, es muy complejo. Y por último, la precariedad económica, lo que estábamos hablando, si bien algunos becarios manifiestan que tienen algunos ahorros pensados para reinstalarse en Chile a la vuelta y se podrían eventualmente ocupar, esos ahorros no dan para pagar la manutención y el arancel de la universidad y además el seguro de salud que correspondería renovar en este momento. Algunos estudiantes van a ser eximidos del pago del arancel universitario por parte de las universidades que extendieron automáticamente los estudios. Y bueno, como ya dije, las posibilidades de trabajo realmente se han visto bastante disminuidas. No podemos, como estudiantes extranjeros, aplicar a las ayudas que hay en los gobiernos de los países donde nosotros estamos estudiando. Las ayudas son para los estudiantes, pero para los estudiantes locales. Y bueno, la respuesta a la crisis desde la ANID, nos hemos dado cuenta que no puede entregar beneficios pasados los 4 años, y hay un reglamento que no lo permite. Esta posibilidad de extender los beneficios solo si se postula la suspensión de estudios con beneficios por motivos de salud es bastante inviable para muchos, porque para poder suspender, en algunos países uno pierde automáticamente la visa de estudiante. La figura de suspensión o congelamiento, que es lo que nosotros conocemos en Chile, no existe. Uno tiene que estar activo o simplemente pierde la visa de estudiante. En algunos países eso se mantiene, y los estudiantes de esos países, en particular de España, hicieron solicitudes para poder extender el beneficio por salud y les fue rechazado en este momento. Entonces nos damos cuenta que el decreto 664 es realmente una piedra de tope para otorgar extensiones, y modificar esto requiere de un compromiso y de una disposición política, y por eso nosotros estamos aquí hoy día. Adrián va a seguir la exposición y va a hablar más precisamente de esto del decreto. Buenas tardes, señores y señoras miembros de la comisión, invitados. Bueno, básicamente, como señalaba Andrea Ubal, el decreto 664 específicamente es el que regula el programa de becas Chile, que justamente incluye tanto los estudios de magíster como doctorado en el extranjero. Y en este sentido, específicamente en los artículos 15 y 22 del decreto, se señala que hay una duración máxima de las becas. Vale decir que corresponde a 24 y 48 meses respectivamente, y que posterior a esto no se pueden dar beneficios asociados a las becas y por supuesto prórrogas en este sentido. Entonces, en este punto en particular es donde nosotros estamos entrampados, y a partir de las conversaciones que hemos tenido con la ANID, justamente es la piedra de tope, como se señala. Entonces, si bien, como señalaba Andrea, existe la posibilidad de prorrogar a través de la suspensión con beneficios por motivos de salud, lamentablemente justamente la piedra de tope va en eso, en que no, a nivel de visas, por ejemplo, no se puede hacer. Y también un punto considerable es que las universidades, si uno suspende, si uno congela sus estudios, también de alguna forma te congelan también tus beneficios como estudiante, vale decir el acceso básico a biblioteca, a edificios donde están las instalaciones principales con los elementos que normalmente trabajamos. Entonces, dentro de la propuesta y dentro de un trabajo conjunto que hemos hecho con algunos miembros de esta comisión, es que justamente ayer el proyecto de resolución 1134 fue aprobado, 140 votos a favor y 2 abstenciones, y que habla precisamente de estos puntos que listamos aquí. ¿Y por qué es importante? Primero, porque hay gente
estudiantes que particularmente ya no tienen beca, ya se les cortó la beca porque está el plazo máximo de vencimiento de los meses que señalaba, y por lo tanto urge tener algún tipo de medida extrema para que podamos garantizar estas prórrogas cuanto antes. Entonces esta tiene que ser una medida a corto plazo y que ojalá salga de la manera más expedita posible. Lo otro es una crítica constructiva a la ANID respecto a los canales de comunicación. Lamentablemente muchos becarios no recibimos esta información que el ministro señalaba respecto a los beneficios que se nos pueden dar, como por ejemplo el adelanto de los pasajes, las prórrogas y otras extensiones que señalaba. Entonces, los canales oficiales, por ejemplo, la plataforma Reddit, en algún momento, si mal no recuerdo, se suspendió y no se pudo comunicar más. Y el uso de Twitter, nosotros consideramos que no es una forma efectiva, ya que no todo el mundo necesariamente ocupa estas redes sociales. Entonces, dentro de esto, el decreto 664, además, tiene que considerar la posibilidad de hacer prórrogas frente a contingencias, ya sea crisis sociales, crisis sanitarias como esta, o cualquier otro tipo de contingencia que no podemos avisorar en este sentido, como por ejemplo sucedió con la pandemia COVID-19. Y en este sentido nosotros planteamos que quizás, si bien no tenemos las capacidades técnicas legislativas o no tenemos los conocimientos necesarios a este respecto, creemos que posiblemente una resolución exenta podría ayudar entonces a que se generen medidas respecto a las prórrogas que estamos solicitando específicamente para los estudiantes de último año, tanto de magíster como doctorado, que son los que están sufriendo los mayores problemas en este sentido. Y sobre todo también hay que considerar las falencias generales del decreto y los cambios que ya mencioné. Entonces, ¿quiénes son afectados? Aparte de nosotros, ¿cierto?, que somos becarios, aquí también listamos una serie de personas que también están siendo afectadas de distinta manera y que ciertamente no se han organizado como nosotros, pero creo que ya hay que avisorar estas situaciones que vienen a futuro. Y entonces, en este sentido, nosotros proponemos que se necesita una voluntad política y soluciones rápidas, sobre todo para la gente que aquí firmamos y que, bueno, son mucho más que las caras que aparecen, pero para dar un poco el lado más humano de esto, que necesitamos una solución urgente porque somos personas que estamos dedicadas a la ciencia, a la investigación y a la innovación en Chile, y que creemos que ahora es el momento donde nos damos cuenta cuán relevante es nuestra actuación en la sociedad y cuán relevante puede ser nuestro rol para avisorar un futuro mucho mejor para el país. Y en este sentido afirmamos nuestro compromiso, pero ciertamente ahora estamos buscando el apoyo porque es esencial que se nos dé una prórroga, ya que, como bien sabemos, nadie básicamente pensó que esto podía llegar a suceder. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Ahí están las dos presentaciones o es solo del primer grupo? Primer grupo. Primer grupo, ya. Le vamos a pedir, por favor, que nos envíen una copia de la presentación porque no la tenemos, para que se la hagan llegar a la señora secretaria, doña Soledad. Le damos la palabra al otro grupo. Por favor, le pedimos estar dentro de los tiempos para que sí alcancemos a tener todas las respuestas después de parte del Ministerio. Dejo la palabra entonces a quien continúa. A ver, el señor Camilo Godoy, ¿no? ¿Se escucha? No, no escuchamos. Ahí sí. ¿Ahora escuchan? Ahí sí. Entiendo que le toca el turno al señor Camilo Godoy, ¿o no? Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Ya, le damos la palabra. Ya, muchas gracias. Ya, yo voy a continuar voy a hacer mi presentación. Para presentarme primero, quiero contarles que estoy aquí en representación de el grupo de investigadores y postulantes que fueron afectados por el recorte de becas Chile de este año, el 27 de abril. Nosotros conformamos un grupo que se llama Ciencia contra el Recorte y en ese sentido, agrupamos a cerca de 80 afectados por el recorte en becas Chile este año hasta ahora. Tenemos una campaña en change.org que logró más de 10.000 firmas y hemos recibido difusión en varios medios electrónicos nacionales por nuestras demandas. Nosotros partimos del contexto general que tiene que ver con el recorte que se hizo en la ANID a becas Chile, que detallaba antes el ministro, que fue un recorte de 26.000 millones de pesos que afectó a diversos programas de magíster, de postdoctorado en el extranjero, de magíster en áreas prioritarias, anillos de investigación, tesis en la industria.
Aproximadamente nosotros calculamos que cerca de 500 postulantes fueron afectados por este recorte, sin considerar los datos de anillos y los datos de inserción en la industria, que están un poco más difíciles de encontrar a nivel público, digo. Esto ha generado un perjuicio evidente para quienes invirtieron tiempo, dinero y expectativas en su postulación. Nosotros tenemos el caso de uno de nuestros compañeros postulantes que postuló al magíster en el extranjero para personas con discapacidad, que desembolsó cerca de 1 millón de pesos que tuvo que costear en base a préstamos, digamos, y que iba a costear de alguna manera tanto la realización de exámenes de idiomas, que siempre nosotros tenemos que poder rendir cuando queremos postular a alguna universidad extranjera, como los procesos mismos de pago por concepto de postulación a las universidades. En el caso de él también del área de la ingeniería, tenía que rendir un examen específico. Entonces esto ilustra de alguna manera cómo este proceso de postulación no comienza desde el momento en que la NID libera la plataforma, sino que viene de mucho antes, del momento en que nosotros mismos empezamos a hacer los planes para el próximo año para poder estudiar e invertimos dinero de nuestra propia cuenta. Nosotros partimos del catastro de hacer una revisión de cuáles son las universidades internacionales que están planteando un retorno de actividades para el año 2021. Ubicamos algunas, por ejemplo, la LSE, la UCL, la Universidad de Oslo, la Universidad de Viena, la NCSU de Estados Unidos, la Universidad de Melbourne. En ese sentido, nosotros creemos que es importante apostar a la generación de investigadores con un proyecto de retribución hacia la ciencia y hacia el país, en particular en el caso de lo que pasa en Becas Chile, donde hay un enfoque eminentemente público, un enfoque orientado a generar una retribución hacia el país que todas nuestras postulaciones tienen que satisfacer para poder adjudicarnos la beca. Entonces, evidentemente todos queremos aportar a un mejor país desde nuestras disciplinas. Hay un compromiso directo del actor científico hacia el país que queremos construir. En ese sentido, nosotros en este momento nos encontramos con una gran incertidumbre, porque hoy día en el Diario Financiero apareció una nota donde se señalaba que para el año 2021 va a regir el mismo recorte presupuestario de este año, y que se va a recortar los programas que no han sido evaluados o que han sido evaluados de mala manera. Frente a esto, nosotros creemos que los programas de Becas Chile están peligrando bastante, y eso nos preocupa mucho. Queremos tener definiciones del ministro en este sentido, porque las evaluaciones que se han hecho sobre estos programas, ya la última vez que nosotros rastreamos que se había hecho fue el año 2017. Y ese mismo año se dijo que Becas Chile había sido el programa de becas del Estado más eficiente y mejor evaluado en relación a todo el resto de ofertas de becas que se generan a nivel público. Para seguir contextualizando, nosotros partimos de la base de que en nuestro país hay una baja inversión porcentual en ciencia a nivel nacional. Todos conocemos que hay un 0,38% del PIB, que el promedio es de 2,5% de la inversión en ciencia y tecnología, y otros países más pobres que Chile que invierten más en ciencia y tecnología que nosotros. Por ejemplo, el Congo invierte un 0,41% del PIB en ciencia y tecnología. Etiopía invierte un 0,61% según datos de la UNESCO. Esto ilustra que, de alguna manera, esto no se trata de cuántos recursos dispone el Estado, sino que de las prioridades que hay en la inversión pública. Frente a esto, nosotros observamos recientes datos que dicen que la inversión fiscal frente a la pandemia en los países latinoamericanos es de 2,4% de parte del Estado, y en algunos países más desarrollados es de 6,7%. Eso para nosotros es muy explícito respecto de cuál es el enfoque y de las prioridades que tiene el Estado frente a este tipo de actividades que para nosotros son esenciales. Creemos, esta es una evidencia, el fondo para la investigación por COVID en España es 12 veces mayor al nuestro, el fondo para la investigación por COVID en Canadá es 70 veces más grande que el nuestro. Los PIB de estos dos países no superan las 6 o 7 veces en proporción al nuestro. Entonces nosotros nos preguntamos por qué frente a un mismo escenario de pandemia, algunos gobiernos optan por invertir más y otros gobiernos optan por recortar. Ya hemos tenido, por ejemplo, el testimonio de algunos destacados economistas que critican las políticas de austeridad por
por el perjuicio que genera para el resto de la población. Por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman del año 2008. Bueno, y en cuanto al tema de Becas Chile en concreto, nosotros tuvimos el recorte en algunos programas que habían tenido un buen desempeño a nuestro juicio, y esto está amparado no solo en nuestra percepción subjetiva, sino que en datos. Por ejemplo, si observamos el desempeño de la cantidad de graduados entre el año 2000 y el año 2016 para el programa Magíster en el extranjero, veremos que los porcentajes de graduación superan los 70%, el 70% en casi la totalidad de los años. Esto es preocupante para nosotros por pensar en qué es lo que va a pasar el próximo año. En ese sentido, tenemos que entender de que hay muchos programas de doctorado que requieren de la realización previa de un magíster, y que la oferta de magíster disponible en nuestro país, por ejemplo, no siempre se encuentra actualizada en todas las disciplinas en relación a las diversas áreas de investigación. Esto es muy diferente, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. En el caso de las ciencias naturales puede ser un poco más fácil acceder directamente del pregrado al doctorado. En el caso de las ciencias sociales eso es bastante más difícil. Y frente a lo anterior, nosotros tenemos el difícil panorama de que, por una parte, nosotros necesitamos tener una certeza luego de qué es lo que va a pasar el próximo año, entendiendo que idealmente nosotros quisiéramos tener una respuesta muy pronta, porque los procesos de postulación se empiezan a hacerse como cerca de agosto de cada año. Entonces nosotros tenemos que tener cierta certeza en ese sentido. Nosotros advertimos que, haciendo como el catastro de la cantidad de postulantes que fueron afectados por el recorte del 2020, si ese recorte se prolonga al 2021, habría una cifra muy impresionante a nuestro juicio de postulantes afectados: 275 postulantes a beca en el extranjero, de magíster en el extranjero, 71 postulantes a la beca de magíster en el extranjero en áreas prioritarias, 55 postulantes a la beca de magíster en el extranjero para profesionales de la educación. Entendemos la importancia también de relevar estos temas. La educación, por ejemplo, 18 postulantes a becas de subespecialidades médicas, 61 postulantes becas de postdoctorado en el extranjero, 12 postulantes a la beca para personas con discapacidad, de magíster en el extranjero. Es decir, aquí tendríamos 2 generaciones completas de investigadores nacionales con proyectos de vida y proyectos científicos truncados, que sería la generación 2020 y la generación 2021. Y a nosotros, francamente, esto no nos parece adecuado. Nos parece que frente a la pandemia, lo más evidente y lo más explícito que nos ha planteado esta pandemia es la necesidad de seguir fortaleciendo la ciencia, tanto desde la parte de las ciencias naturales, desde la respuesta médica, de la respuesta, digamos, de la ciencia aplicada, a la respuesta desde las políticas públicas en ciencias sociales. Por eso creemos que es importante fortalecer el compromiso del Estado con la ciencia, en vez de continuar con esta política de recorte. Nosotros, como agrupación, estamos totalmente a favor de que el Estado tenga una mayor inversión social durante la pandemia, y creemos que esa estrategia no es excluyente con potencial la investigación nacional. Y finalmente quisiera terminar mi intervención con 2 preguntas en directo, o sea, directamente al ministro Cook, porque nosotros el 11 de mayo tuvimos el apoyo de los diputados Yoyo Jackson y Camila Rojas, quienes hicieron el oficio 190, y en la respuesta del 26 de mayo no se respondía ni al destino de los recursos que se recortaron, ni a las gestiones que realizó el ministro y el Ministerio de Ciencia para impedir este recorte. Nosotros queremos tener esa certeza de si esos recursos recortados realmente van a ir a los programas sociales y a la salud, como se nos dijo en un principio, porque no tenemos ninguna certeza en términos de transparencia de recursos. Y en segundo lugar, necesitamos saber si se va a aprobar el presupuesto ejecutado del 2021, si cambiará la estructura de recorte según programa del 2021, o si se va a mantener. Necesitamos tener certeza porque somos cerca de 500 investigadores y postulantes que tenemos muchas ganas de aportar al país, pero necesitamos claridades, y tenemos la certeza de que nuestros programas pueden ser un aporte para el desarrollo de la ciencia y del país en general. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Son 2 temas que al final se mezclaron, pero para que el ministro ahí tome nota. No sé, señora secretaria, si tiene alguien pedida la palabra.
tengo al diputado Pablo Cast y al diputado Jaime Toa, en ese Ya. orden. Vamos haciendo las preguntas y después el ministro le responde. Le doy la palabra al diputado Cast. Gracias, presidente. Don Karin, saludar, por supuesto, a los presentes, a Camilo, a Adrián, a Andrea, que están aquí, Bastián, que han instalado esta conversación. Yo creo que, por supuesto, que cada una de las presentaciones amerita, creo, una conversación bien profunda, digamos, y un diálogo donde se han tocado muchos temas. La complejidad de lo planteado creo que amerita no solo un intercambio de preguntas y respuestas, sino que quizás un tratamiento un poquito más detallado por parte de esta comisión en cuanto a cada uno de los ítems, porque yo primero creo que se trata de dos temas totalmente distintos, el que se plantea sobre la extensión de becas ya existentes, que sin duda se incurre sin duda en un problema coyuntural que no solo tiene consecuencias económicas, sino que también un tema logístico, cómo solucionar un tema práctico de gente que está en la mitad y ocurrió este fenómeno mundial de la pandemia que trastornó este desarrollo. Pero yo creo que yendo un poco al fondo de lo que se plantea acá, y creo que eso sí es materia de una discusión más en donde debería comparecer no solo el Ministerio de Ciencia, sino que también Hacienda, es realmente ver el tema de las prioridades económicas con las cuales vamos a financiar la ciencia hoy día, ¿no? Y estas becas son parte de ella, por supuesto, no son la parte más directa de investigación y otras cosas que sí entiendo que han seguido su curso, sino el tema más bien de los estudios de posgrado que a la larga van a generar un beneficio en términos del desarrollo científico y otras materias. Y yo creo que está muy relacionado con la pregunta que vamos a tener que hacernos directamente en el Congreso en cuanto al presupuesto del año que viene, ¿no? Y nosotros hemos planteado una propuesta de un presupuesto base cero donde realmente no sigamos con la inercia histórica que traen la asignación de recursos en nuestro país, sino que realmente veamos cuáles son las prioridades. Y sin duda, compartiendo el objetivo, ¿cierto? Y la necesidad de que Chile tenga una asignación de un desarrollo científico más profundo y un gasto de sus recursos en ello, hoy día las prioridades sin duda son otras. Entonces, hay temas sin duda, todos lo sabemos, digamos, temas sanitarios, temas de emprendimiento, gente que realmente no tiene posibilidades de solventar económicamente a su familia. Por lo tanto, ver y plantearse acá de una forma bien honesta, intelectualmente, si es que realmente las becas, digamos, los estudios de posgrados van a ser parte de lo que vamos a tener que asignar presupuestariamente como una prioridad nacional, que es lo que mencionaba Camilo, de quien yo recibí su solicitud de suscribir a esta idea. Yo no la firmé porque me parece que justamente hay que hacer una reflexión sobre las prioridades antes que esto. Aquí vemos que hay niños que no tienen tablet para estudiar, vemos niños que han truncado absolutamente su continuidad de estudios, y creo que ya Chile lleva una larga historia de varios años priorizando la educación superior en desmedro de nuestros niños. Entonces, yo creo que aquí amerita, como le digo, una discusión más profunda por parte de esta comisión, y quizás hacerla mixta. Tenemos acá un representante que ha participado activamente en la Comisión de Hacienda, que sabe, de alguna manera puede actuar de puente, el diputado Jackson, para que tengamos esta discusión a nivel de ciencia, si que realmente esto va a seguir siendo una prioridad. Yo comparto y firmé la solicitud y el proyecto de resolución que nos planteó el diputado Hirsch, en términos de que sin duda la voluntad de dar continuidad a estas becas existe, y creo que cualquier chileno estaría dispuesto y valora el desarrollo que esto implica, pero hoy día tenemos que poner las prioridades en forma comparativa, ¿eh? No es un valor a secas el que uno le puede asignar a un giro, digamos, o a un determinado ítem presupuestario en forma aislada. Tenemos que hacerlo comparativamente. Y en ese contexto yo invito a Camilo también a que participen de la reflexión y nos digan realmente cuáles creen ellos a partir de esta consulta que hacen de en dónde se van a asignar estos recursos. El presupuesto de Chile va a estar definido y se valida por el Congreso Nacional. Pueden perfectamente entender en qué se van a asignar estos recursos.
Y si es que ellos creen que parte de las otras prioridades que se están asignando, como les digo, en temas sanitarios, en temas de educación, de formación infantil, que entiendo que son hoy día una de las prioridades en las cuales se están aumentando sin duda los gastos. Chile está haciendo un esfuerzo no solo de gasto directo, sino que también de endeudamiento internacional para poder financiarlo. Y participemos en el debate, ¿ah? Pero me parece que tocar este tema de forma aislada como un único fenómeno el cual ha sufrido un recorte presupuestario me parece al menos sesgado, y yo creo que invito a la comisión a mirarlo con una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Como le digo, compartiendo el fondo de lo que plantean, de que nadie quiere ver truncado su desarrollo, ni su postulación, ni sus expectativas, como decía Camilo. Acá estamos en una situación especial en Chile en donde sin duda que las prioridades tenemos que reformularlas o al menos revisar si es que las estamos haciendo de forma correcta, ¿no? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tenemos un inconveniente, tenemos, ¿cuánto? 12 minutos más de comisión. El ministro me dice que tienen que hacer a las 7 yo tengo una hora más acá. Entonces tengo pedida la palabra el diputado Toá, me parece. Sí, el diputado Hirsch y el diputado Jackson. Ya. Les pido poder acotarla al máximo posible para que el ministro pueda responder de manera general, al menos a los diputados y a las preguntas que le hicieron en la exposición, y poder cerrar, para darle también tiempo, y estamos sobre el tiempo. Así que vamos con las preguntas. Diputado Toá, ¿me dice usted, o Hirsch? El diputado Toá está primero. Ya, diputado Toá tiene la palabra. Gracias, presidente. Gusto saludarlo, ministro. Comparto con el diputado Cast que el segundo punto de la citación deberíamos continuar con él profundizando por la importancia y la complejidad que tiene. Por tanto, mis preguntas se refieren solo a la primera parte. Ministro, en la región del Biobío hay una red, en realidad hay dos redes de científicos que me vienen planteando ya desde hace varias semanas lo que ellos consideran una situación muy grave en el Gran Concepción, y señalan que aparentemente no tienen la posibilidad de ser debidamente escuchados. Ellos me señalan que los parámetros que hoy hay en el Gran Concepción son los mismos que existían en la región metropolitana cuando se decretó la primera cuarentena. Yo sé que usted no puede responder por la autoridad sanitaria, pero si algo nos pudiera decir sobre esa materia. Un segundo punto, el doctor Eduardo Tovar, médico intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, señaló hoy que en aquellos centros hospitalarios que atienden a población más vulnerable, el índice de mortalidad es mayor porque ese segmento de la población suele llevar asociadas más enfermedades preexistentes. Yo no sé si esa posiblemente estaba en su lámina, pero si esa variable ustedes la están considerando desde el punto de vista de focalizar los esfuerzos en aquellos lugares. Y la última, ministro, escuché hoy o ayer que se pensaba que la información estadística se comenzaría a dar cada 3 días y no todos los días, cuestión que a mí me parece súper razonable. Yo creo que una información diaria en que hay variaciones que no siempre obedecen a razones sistémicas, sino que muchas veces son consecuencia de hechos fortuitos. Para la población creo que no es bueno recibir un día una información que esto va para arriba y al día siguiente que va para abajo. Entonces me parece que entregarlo en intervalos más largos a mí me parece muy razonable. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Toá. Tenemos nosotros acá un chat interno donde estamos quienes estamos en la comisión
hay dos sugerencias. Una, poder continuar con otra sesión al respecto, que me parece que los temas dan como para poder continuar. Algunos también tienen otros compromisos. Yo no sé si hay unanimidad y si el ministro puede quedarse unos 10, 15 minutos más para poder responder las preguntas. No sé si, ministro, usted puede o tiene otros compromisos. Tendríamos que prorrogarlo para otra sesión, si es que existe la unanimidad. Ministro, no sé, ministro. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Yo me podría quedar, presidente, me podría quedar 10 minutos más después de las 7 y ahí tengo que partir. Entonces puedo responder quizá, responder como, yo creo que en general, creo que puede ser una buena solución responder ahora algunas cosas generales. Le doy la palabra al diputado Hirsch y después teníamos secretaria, ¿quién? El diputado Jackson. Diputado Jackson. Yo efectivamente, gracias presidente, me voy a tomar un minuto exactamente. Son dos preguntas muy cortas. Preguntarle al ministro de toda la base de datos que nos dio, que es muy interesante y muy completa, si el Ministerio de Salud y el gobierno en general se basa en estos datos o tiene su propia fuente o datos paralelos, porque la información que dan no siempre me dio la sensación que coincide exactamente con lo que hay acá. Claro, habría que estudiarlo más en detalle, pero la pregunta es muy concreta. ¿Es esta la base de datos que utiliza el gobierno? Y usted hablaba todo el tiempo, este dato es público, este dato es público. ¿Hay partes de la base de datos que no son de uso público o todo está abierto para quienes quieren consultarlo? Y la pregunta respecto al segundo tema es, escuchando a los becarios, es muy simple lo que le voy a preguntar, escuchando a los becarios, en definitiva, ¿cuál le parece que es un camino de solución? Puesto que ayer se aprobó un proyecto de resolución que refleja la preocupación que tenemos como congresistas y representantes de la ciudadanía respecto a la situación que están viviendo los becarios, que es muy compleja. Y evidentemente creo que ellos quieren dar lo mejor para convertirse en magísteres o doctores al servicio del país. Y bueno, están viviendo una situación complejísima. Más allá de la dificultad que usted ha planteado, ¿cuál sería la solución? Gracias, ministro. Diputado Jackson tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, lo mío también es una pregunta en torno, primero agradecerle a las y los estudiantes que nos han presentado. Respecto al tema del presupuesto base cero, porque es cierto que teóricamente un presupuesto base cero no puede tratar de mover las distintas prioridades, pero lo cierto, y lo sabemos, y también así lo ha dicho indirectamente el ministro de Hacienda, es que las limitantes para un presupuesto base cero es que la mayoría de las cosas ya están definidas por otras leyes, por lo tanto el presupuesto va a ser base 90, dependiendo del ministerio base 95. Algunos ministerios no se van a poder mover mucho. Entonces mi pregunta primero es cuánto margen está teniendo el Ministerio de Ciencia y sobre todo uno que yo ahí quizás tengo una diferencia, yo creo que el Ministerio de Ciencia debiese ser uno de los que crezca. Y la lección de la pandemia debiese decirnos, debiésemos invertir más en ciencia, sobre todo pensando que no tenemos capacidad instalada para producir vacunas, que no tenemos complejidad económica, que en el fondo ahí uno lo puede agarrar de distintos modelos, o sea, modelos macroeconómicos para justificar el avance técnico, uno los puede ver desde los neoclásicos mirando a Solow, o también mirando las teorías de crecimiento endógeno, y uno puede decir, ¿saben qué? Acá no es lo mismo un gasto en pensiones, donde, claro, tiene un impacto en la economía local, por ejemplo, de las pensiones que van a pagar los adultos mayores y en su bienestar de salud, que el impacto de la educación y la educación superior y la ciencia y tecnología, que amplía las posibilidades y las fronteras de crecimiento. ¿Ya? No las mantiene constantes, sino que las amplía, no es mera circulación, sino que es crecimiento puro. Entonces ahí es donde yo al menos creo que nos estamos perdiendo muchísimas posibilidades como Chile. Creo haberlo conversado antes con el ministro, creo que podemos coincidir y acá probablemente vaya a ser un tema que tengamos que pelear en Hacienda, porque no es que todos los factores se queden iguales cuando aumentamos el gasto en I+D. Probablemente los factores aumenten y el presupuesto que tengamos disponible para otros años aumente porque hay más crecimiento, hay más productividad. Y en ese sentido yo al menos le quiero reiterar una pregunta que, si mal no recuerdo, Camilo esbozó al ministro, porque es cierto, nosotros le mandamos un oficio y lo que nosotros entendemos es que los recursos del fisco son fungibles. Todo, si es que uno saca de un fondo y entra para otro, al final terminan siendo de alguna manera fungibles, pero nos gustaría saber cuál es el compromiso para este segundo año, que desde el año pasado nos dijeron, mire, el primer año tenemos que instalar la NIT,
nos vamos a ir con calma, y ese fue como de alguna manera el freno que le pusieron para el tema del aumento del presupuesto. Pero ya ahora vamos a estar en un segundo año, un año que se hace vital, sobre todo el rol que pueda cumplir la ciencia para mitigar, entre otras cosas, el efecto de la pandemia o la pospandemia. Entonces, a mí me gustaría saber, en los presupuestos exploratorios, cómo está viendo el Ministerio de Ciencia esa cuestión, para que ojalá tengamos un presupuesto que se expanda y no como ha sido la tónica en los últimos 2 años, la contracción. Muy bien, muchas gracias, diputado Jackson. Le damos la palabra al ministro para finalizar haciendo un global de la respuesta, yo creo, a esta altura. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a través suyo a los diputados y a los estudiantes que participaron hoy día y pusieron sus puntos y sus preguntas. Son hartas cosas. Traté de anotar algunas ideas más bien generales aquí que las voy tratando de repasar para ir respondiendo lo mejor posible a algunas cosas que vi como preguntas y otras que se plantearon pero que no necesariamente eran planteadas como preguntas. Voy a tratar de hacerlo relativamente breve porque tengo poco tiempo. Lo primero, quiero saludar a Andrea, a Adrián y Camilo. Creo que lo que relató Andrea en cuanto a la vivencia de hacer un estudio de posgrado en el extranjero, yo me puedo relacionar perfectamente con eso. Yo lo hice, conozco esas dificultades, conozco también cómo uno tiene que muchas veces hacerlo solo, independiente de que los trabajos son colaborativos. Uno está en un ambiente donde se trabaja lejos del país, se trabaja lejos de las redes que tiene uno y por tanto conozco bien de qué se trata. Con respecto a las becas y en particular las preguntas que se plantearon en esa presentación, me parece importante destacar que la ANIP sí ha hecho un trabajo muy significativo de contactar a los becarios, de contactarlos para buscar las soluciones que vayan en la línea de extender las becas, como lo mencioné yo en la presentación. Obviamente sabemos que esta extensión, como lo mencioné yo, no incorpora los recursos, sí el plazo, y en ese sentido mencionarles que sí se está trabajando y evaluando cuáles pueden ser las opciones para tener ayuda focalizada, entonces, principalmente aquellos que están cerca al término, que quizás son aquellos que están en una situación un poco más delicada. Entonces, con respecto a esto, yo quiero enfatizar el rol que ha tenido aquí la ANIP. Está con nosotros Fabiola, que ha hecho gran parte de este trabajo, de ir contactando a cada uno de los estudiantes con los cuales hemos establecido, entonces, esa vinculación y atendiendo a las necesidades. Con respecto a lo que mencionó Adrián y los problemas que se presentan producto de los decretos, obviamente que el trabajo de los decretos, el trabajo en decretos es un trabajo lento, es un trabajo que va apuntado a largo plazo. Sin embargo, sí quiero mencionarlo y quiero quizás no solamente mencionarlo aquí, sino que probablemente va a aparecer en otras partes de mi intervención. Yo les mencioné que estamos iniciando un plan de capital humano. Ese plan de capital humano se trata de trazar una hoja de ruta de cómo le vamos a poner el énfasis al talento nacional y su contribución desde la investigación científica al desarrollo de Chile. Estamos diseñando esto para que sea efectivamente un proceso participativo, para que podamos invitarlos a ustedes a que participen en la elaboración de ese plan con muchos otros actores. Aquí tenemos que hacer por primera vez grupos que trabajen, por ejemplo, con las universidades. Hemos mencionado en esta misma comisión también con la CNA, que tiene mucho que decir aquí respecto a cómo se establecen criterios para evaluar también estos programas. Junto también con el sector privado, necesitamos incorporar mucho más personas también al sector privado, junto con también algunos organismos del Estado que son necesarios cuando uno piensa en capital humano. Por tanto, a pesar de que sea lento, y esto creo que lo mencionó Adrián, a pesar de que sea lento, el tema de los decretos es algo que hay que abordar. Y tenemos dos, como se mencionó, uno de becas nacionales, otro de becas Chile, y tenemos que evaluarlo. No son la respuesta inmediata, no lo son, pero sí hay que tratar de analizarlos porque
necesitamos flexibilizar, necesitamos modificarlos para que tengan entonces una visión un poquito más contemporánea de cómo se está trabajando en capital humano, y eso tiene que ser parte del plan de capital humano que vamos nosotros a lanzar ahora. Con respecto a lo que mencionó Camilo, sí hacer una distinción, este año solo becas de magíster fue lo que se afectó. Nosotros sabemos que estamos pasando, y creo que lo mencionó también el diputado Cast, por un momento muy difícil del país completo, donde hemos tenido que hacer un trabajo enorme para daños que son sanitarios, de las personas, de la salud, pero también en temas sociales y en temas económicos. Por lo tanto, estos ajustes claramente tienen esa respuesta de responsabilidad también país. En relación al presupuesto de base cero, es un proceso que está recién comenzando y que también aprovecho también de responderle al diputado Jackson. Esto está recién empezando, ¿cierto? Nosotros tenemos este lineamiento de base cero, donde los programas se van a evaluar muy rigurosamente de aquí en adelante, y por lo tanto es un proceso que estamos recién tomando nosotros, haciendo el análisis de cómo se va a abordar. Insistir en capital humano como desde el Ministerio y pensando en lo que queda también como uno de los grandes desafíos, abordar el tema de capital humano en formación, en inserción, en eso estamos totalmente comprometidos. Ahí creo que Camilo, Adrián y Andrea pueden estar seguros de que estamos comprometidos con eso. Nos queremos enfocar en capital humano porque a veces se habla de presupuesto, pero lo que tenemos que hacer finalmente es aumentar nuestra capacidad científica, y eso tiene que ver con personas y con un trabajo muy cercano también con las universidades, con las empresas. Creo que ya se mencionó el tema quizás de destino de recursos. Nosotros internamente hemos hecho reajustes presupuestarios y hemos redestinado fondos internos que están destinados a los concursos que yo he mencionado, pero efectivamente los recursos que son ya externos, eso está dentro de todas las medidas socioeconómicas que se han tomado también, donde han participado muchos otros ministerios y que tienen como objetivo, ¿cierto?, reorganizar recursos justamente para enfrentar de la mejor manera esta epidemia. Con respecto al diputado Cast, solamente decirle que estamos totalmente de acuerdo que todos estos temas merecen una reflexión mucho más profunda. Nosotros, presidente, totalmente disponibles para hacer estas reflexiones cada vez que sea necesario. En cada uno de los temas en que estamos involucrados nos hemos comprometido con que este ministerio juegue un rol central en el desarrollo de Chile. Por lo tanto, si podemos nosotros ponernos a disposición a analizar estos temas específicamente para que los podamos analizar en más profundidad en el futuro, totalmente disponible para hacerlo. Con respecto a lo que mencionó el diputado Toá, yo estoy en contacto permanente, diputado Toá, con las personas de Concepción, nuestra Ceremi en Concepción, que es Paulina Asman, está haciendo un trabajo extraordinario en la macrozona, que es una macrozona centro-sur, o creo que se llama centro. Ella está trabajando con la Universidad de Concepción. Yo he hablado en los últimos días con el rector, me ha mencionado el tema de los datos. Nosotros estamos conscientes de que este es un trabajo que tiene que hacerse a nivel nacional. Lo hemos invitado a ponerse en contacto con la gente que está trabajando en datos también en otras regiones. Creo que eso ya, yo hablé con el rector ayer, y creo que eso lo pusieron en marcha, de vincular a la gente que está trabajando en datos en Concepción con la gente que está trabajando más general. Con respecto a focalizar los esfuerzos, eso realmente le compete más bien a la autoridad sanitaria. Nosotros sí estamos en contacto con ellos. Aprovecho de decirles que la colaboración desde el inicio con el MinSal ha ido por muy buen camino en esta pandemia. Hemos establecido una vinculación que es muy cercana, por ejemplo, en relación a la división de epidemiología del MinSal. Ellos participan, por ejemplo, de la submesa de datos, no se lo alcancé quizás a mencionar, pero Joana Acevedo y Rafael Arao son miembros de la mesa de datos, y ahí hemos formado una alianza muy buena que nos ha permitido también comprender de qué se trata esto de la información también en salud. Y en ese sentido, diputado Toá, también con respecto a la información diaria, se está haciendo un esfuerzo extraordinario por mostrar información diariamente, y esto ha exigido de todos los organismos que están participando poder hacer una recolección diariamente, un informe diario, y muchas veces
Por ejemplo, el DEIS. El DEIS se está hoy día armando la capacidad para que pueda responder en una frecuencia mayor a lo que lo hacía antes, que tenía que ver con meses, con semestres incluso. Y ahora ya se va a reportar información del DEIS que tiene una periodicidad de una semana. El esfuerzo que se está haciendo ahí es extraordinario y tenemos que colaborar con el ministro París para ver cuál es la mejor manera de cómo esa información pueda entregarse con la periodicidad necesaria y también con la precisión necesaria, porque aquí se está combinando información que viene de distintos organismos. Es una tarea muy difícil, se está informando diariamente y creo que sugerencias para poder mejorar esa entrega de información son siempre bienvenidas, y como Ministerio de Ciencia siempre hemos estado disponibles para que vayamos mejorando la calidad, la cantidad de la información. Con respecto a lo que mencionó el diputado Hirsch, y aquí nos alejamos un poco de los temas anteriores también, los datos que están, los datos que nosotros tenemos en la base de datos son todos los datos que están en la base del Ministerio. O sea, los datos que nosotros hacemos públicos, no hay más datos que esos que nosotros tengamos como Ministerio de Ciencia. Por lo tanto, la base de datos MinCiencia es una base de datos 100% abierta. Ahora, obviamente que el MinSal maneja información adicional, porque, por ejemplo, maneja la información de cada uno de los pacientes en el momento que ingresa a Epivigila. Cuando un paciente se notifica, eso significa que va a una consulta médica, se le ingresan sus síntomas, en ese momento ingresa a una plataforma y ahí queda registrado el Ministerio de Salud. Eso genera una cantidad de información en relación al paciente mismo, que esa es información que es exclusiva de MinSal. Es importante que así sea porque ahí está el manejo sanitario, esa información está protegida por ley, hay información que es sensible de los datos de los pacientes y toda esa información personalizada que tiene el Ministerio de Salud es información que está protegida por ley y obviamente no es información que está en la base de datos. Lo que está en la base de datos del Ministerio de Ciencia, todo lo que está ahí es abierto y es todo lo que tenemos disponible para poder hacerla, entonces, abierta y disponible a cualquier persona. Por lo tanto, hay que también tener una distinción entre información que muchas veces puede ser necesaria para que el Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, tome decisiones, y otra que sí se puede hacer pública, que está, como hemos dicho, que protege la anonimización. Lo mismo ocurre, diputado Hirsch, para el tema de telefonía. Obviamente no está disponible la información que tienen las telefónicas, que está con información individual de las personas, pero sí a nivel agregado. Discutir una vez más, y por eso dije que le voy a tocar de nuevo, que vamos a embarcarnos en un plan de capital humano. También lo mencionó el diputado Hirsch. Creo que es importante. Yo personalmente veo que en el tema de capital humano está el futuro de la investigación científica, donde podemos hacer converger muchas de los temas que también mencionó el diputado Jackson respecto al presupuesto. Creo que enfocándonos en un plan de capital humano que nos proyecte, que nos indique cómo la comunidad científica puede crecer, cómo esto se puede vincular con las universidades, con la empresa, con el Estado, cómo vamos a tener también una contraparte. Aquí yo creo que siempre que hemos hablado con el diputado Jackson y con muchos de ustedes en relación al presupuesto, hay que entender que esto es un presupuesto que también tiene que aumentar desde el sector público, pero también desde el sector privado. Tenemos que hacer una inversión mayor en I+D desde el sector privado. En eso estamos trabajando. Creo que el diputado Jackson mencionó que la ciencia había mostrado su valor en esta pandemia. Yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que es una buena demostración de por qué la ciencia es importante para un país, de cómo este Ministerio de Ciencia ha comenzado a hacer una diferencia. Y también me quiero referir a eso en términos de la interacción con los privados, porque aquí también hemos sido, en estos meses, hemos hecho mucho esfuerzo con resultados muy positivos de la inversión privada. La hemos visto en temas, por ejemplo, de un fondo conjunto que se hizo para adopción tecnológica, de fondos que se han empleado para la adquisición de cánulas nasales de alto flujo, que son oxigenadores no invasivos, cuya señal la detectamos nosotros en el Ministerio de Ciencia y la transmitimos al sector privado. Lo mismo en el tema de ventilación mecánica, donde hemos conseguido aportes muy significativos, no solamente para importar ventiladores mecánicos desde el extranjero, que yo creo que la CPC ha hecho un trabajo muy notable, sino que el Ministerio de Ciencia en inversión en innovación.
en innovación local, que no es lo mismo que traer un ventilador, que probablemente vamos a aportar menos máquinas al final del día, pero eso ha sido realizado por un proceso de talento local, de innovación local, y también tenemos ahí entonces inversión privada que ha sido importante para ese desarrollo acá. Entonces yo solamente quiero terminar, presidente, con mencionarle a Camilo, Andrea y Adrián que aquí está Fabiola con nosotros, que es la persona, yo diría, más apropiada para canalizar preguntas en la ANIT de Capital Humano, y también invitarlos también a ustedes tres a participar de nuestro plan de Capital Humano, y presidente disponible para cualquier otra sesión donde tengamos que profundizar en cada uno de estos temas y que nos dé el tiempo también, porque son temas complejos, son muchos temas y tenemos que abordarlo con la profundidad necesaria. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. La verdad que sí, bueno, yo mismo tenía preguntas, quizás otros diputados más también, así que vamos a dejarlo pendiente. Quizás trabajemos desde los oficios que podamos hacer o una sesión posterior para poder, ¿no es cierto?, redondear el tema, cerrar y dar también alguna respuesta más en concreto con los avances que tengamos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.